La noche en que mi madre me empujó hacia la calle, pensó que estaba sacando un problema de su vida. Nunca imaginó que estaba borrándose a sí misma de mi futuro. Esa puerta no solo se cerró, cambió completamente quién llegué a ser. Cuando todo esto comenzó, lo que ahora llamo la noche que mi madre me abandonó y años después rogó por mi perdón, no tenía idea de cuánto iba a cambiar mi vida. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y si alguna parte de esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal y déjame un like, ¿verdad? Significa mucho para mí. Tenía 23 años cuando todo explotó. Vivía con mi mamá, Leticia, en un departamento pequeño en la Ciudad de México, trabajando medio tiempo mientras intentaba terminar la universidad. Las cosas nunca habían sido fáciles entre nosotras. Ella siempre fue distante, fría, como si cargar conmigo fuera un sacrificio que nunca dejaba de recordarme. Pero esa noche fue diferente. Llegué tarde, después de un turno agotador, en el café donde trabajaba, y la encontré sentada en la sala, con los brazos cruzados y esa mirada que conocía demasiado bien en la de alguien que ya tomó una decisión. «Ya no puedes quedarte aquí», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz era plana, casi mecánica. «Necesito mi espacio. Necesito vivir mi vida sin estar cargando con tu peso». Me quedé congelada, con las llaves aún en la mano. Esperé que dijera algo más que explicara o que al menos alzara la voz como lo había hecho tantas veces antes. Pero no. Solo hubo silencio. Y en ese silencio entendí algo que jamás olvidaré. Para ella, yo no era su hija. Era un estorbo que por fin se estaba quitando de encima. Salí de ese departamento con una mochila, 300 pesos en la cartera y el celular casi sin batería. No lloré, creo que estaba demasiado en shock para procesar lo que acababa de pasar. Caminé sin rumbo por las calles de la colonia hasta que llegué a un parque que conocía desde niña. Me senté en una banca bajo un farol que parpadeaba, rodeada de silencio y de una ciudad que seguía moviéndose como si nada. Cada auto que pasaba me recordaba que el mundo no se detenía por mi dolor, que para todos los demás esto era solo otra noche más. Si alguna vez te has sentido completamente invisible, suscríbete y déjame un like porque lo que viene es aún más fuerte. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo se burlara de mí. Intenté llamar a mi mejor amiga Daniela, pero no contestó, probablemente estaba dormida. Pensé en mi tía Rocío, pero vivía en Guadalajara y ni siquiera tenía para un camión de regreso a casa. Bueno, ya no tenía casa. Esa palabra empezó a sonarme vacía esa noche. Conté los billetes que llevaba una y otra vez, como si el número fuera a cambiar mágicamente en 300 pesos. Suficiente para comer 2 días si tenía suerte. Insuficiente para un cuarto de hotel, insuficiente para cualquier tipo de dignidad. El frío comenzó a calarme los huesos alrededor de las 3 de la mañana. Me acurruqué en la banca, usando mi chamarra como cobija, y cerré los ojos sin realmente dormir. Cada ruido me ponía alerta: pasos, voces lejanas, el sonido de una botella rodando por el pavimento. Me sentía expuesta, vulnerable, como si llevara un letrero que decía «no tengo a nadie». Y lo peor no era el frío ni el hambre que empezaba a morderme el estómago. Lo peor era saber que mi propia madre me había hecho esto, que me había mirado a los ojos y decidido que yo no valía la pena. Los siguientes días fueron una nebulosa de vergüenza y supervivencia. Conseguí quedarme 3 noches en casa de Daniela, pero su roommate empezó a poner cara cada vez que me veía en el sofá por las mañanas. No hacía falta que dijera nada, lo leía en su mirada. ¿Cuándo se va? Así que me fui antes de que Daniela tuviera que pedírmelo. No quería convertirme en una carga para nadie más. Ya había sido suficiente carga para mi propia madre. Me la pasaba preguntándome qué había hecho mal. ¿Qué parte de mí era tan insoportable que ni siquiera la persona que me trajo al mundo podía aguantarme? Si alguna vez te has cuestionado tu propio valor, suscríbete al canal y déjame un like porque entiendo exactamente cómo se siente. Empecé a dormir en un albergue del centro, de esos donde tienes que formarte desde las 5 de la tarde para conseguir un lugar. Compartía cuarto con otras 12 mujeres, todas con historias rotas como la mía. Algunas habían huido de violencia, otras simplemente no tenían a dónde ir. Yo era la más joven, y eso hacía que algunas me vieran con lástima y otras con resentimiento, como si mi juventud fuera una ventaja injusta. Guardaba mis pocas cosas en un locker oxidado y evitaba hacer contacto visual con nadie. Me volví invisible por elección. Era más fácil que explicar por qué estaba ahí, pero lo que más me destruía no era la incomodidad física ni el olor a humedad de las sábanas. Era el silencio de mi teléfono. Revisaba los mensajes cada hora esperando ver su nombre Leticia, aunque fuera para insultarme, para pedirme que regresara, para algo. Pero nada, absolutamente nada. Fue ahí, acostada en esa cama prestada, mirando el techo lleno de manchas. Cuando entendí algo brutal, a mi madre no me extrañaba. No sentía culpa, probablemente ni siquiera pensaba en mí. Y esa certeza dolía
más que cualquier golpe físico que pudiera haber recibido. Pasaron 2 semanas antes de que me atreviera a buscar trabajo en serio. Había estado sobreviviendo con lo que me quedaba de mis ahorros y un par de turnos esporádicos lavando platos en una fonda cerca del albergue. Pero necesitaba algo estable, algo que me sacara de ese hoyo. Así que empecé a dejar currículums en cafeterías, tiendas, cualquier lugar que tuviera un letrero de "se solicita personal". El problema era mi apariencia. No tenía dónde planchar la ropa. Mi cabello siempre estaba un poco despeinado porque me bañaba las carreras en regaderas compartidas. Y se me notaba en la cara que no estaba durmiendo bien. Nadie te lo dice, pero la pobreza se huele. Sí vi. Y la gente te trata diferente cuando la detecta. Si esto te está resonando, suscríbete y déjame un like porque lo que sigue cambió todo. Un día llegué a una entrevista en una boutique de ropa en la Roma La Dueña. Una mujer de unos 50 con lentes de diseñador y uñas perfectas. Me miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando mercancía defectuosa. ¿Tienes experiencia en ventas?, preguntó con un tono que ya anticipaba mi respuesta. Sí, trabajé en retail hace un año, mentí a medias, inflando un trabajo temporal que apenas duró 2 meses. Ella sintió sin convicción y luego soltó la pregunta que me rompió. ¿Vive cerca? Me quedé en blanco. No podía decirle que vivía en un albergue, así que improvisé en sí, a unas cuadras. Ella sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos y dijo: "Ante, llamamos". Nunca me llamó. Empecé a evitar lugares donde podía encontrarme con gente de mi antigua vida, ex compañeros de la universidad, conocidos del barrio, incluso amigos casuales. La vergüenza se convirtió en mi sombra permanente. Caminaba con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos, tratando de ocupar el menor espacio posible. Dejé de publicar en redes sociales, dejé de responder mensajes, me volví un fantasma en mi propia existencia. Y lo peor era que una parte de mí creía que me lo merecía, que tal vez mi mamá tenía razón, que tal vez yo era el problema. 1 mes y medio después de haber salido de casa, algo cambió en mí. Fue una mañana cualquiera, desperté en el albergue con el estómago vacío y una jaqueca que me partía la cabeza. Me levanté, me vi en el espejo del baño compartido y casi no me reconocí. Tenía ojeras profundas, la piel opacao, el pelo sin vida, pero lo que más me impactó fue la mirada. Era la mirada de alguien que ya se había rendido. Y en ese momento, algo dentro de mí se reveló. Pensé, ¿esto es todo? ¿Voy a dejar que ella gane así de fácil? No era valentía lo que sentí, era algo más primitivo, más visceral, era rabia. Si alguna vez has tocado fondo y encontrado fuerza ahí, suscríbete al canal y déjame un like porque lo que viene es la parte donde todo empieza a cambiar. Ese mismo día tomé una decisión. No iba a volver a suplicar por nada. No a mi madre, no a nadie. Si el mundo no me iba a dar una oportunidad, yo me la iba a fabricar. Salí del albergue con mi mochila, mis 300 pesos convertidos ahora en apenas 120. Y caminé hasta una tienda de autoservicio donde sabía que siempre necesitaban gente para reponer mercancía en la madrugada. No era glamoroso, pagaban una miseria, pero era algo. Llené la solicitud con mano temblorosa, inventé una dirección falsa y rogué en silencio que no me pidieran comprobante de domicilio. El encargado, un hombre cincuentón con panza cervecera y cara cansada, apenas me miró. ¿Empiezas mañana a las 5 de la mañana? No llegues tarde. Salí de ahí con algo que no había sentido en semanas sin esperanza. Era frágil, temblorosa, pero estaba ahí. Esa noche, en lugar de hundirme en la autocompasión, me puse a planear. Necesitaba ahorrar cada peso que ganara. Necesitaba salir del albergue lo antes posible. Necesitaba dejar de ser invisible y empezar a reconstruirme desde cero. Y por primera vez desde que mi mamá me echó, no pensé en ella con tristeza, pensé en ella con determinación, porque iba a demostrarle, aunque nunca lo viera, que había cometido el peor error de su vida al soltarme. Los primeros meses trabajando en esa tienda fueron brutales. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la tarde cargando cachaos, acomodando productos, limpiando pasillos. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía constantemente. Y había días en que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero cada quincena, cuando recibía mi pago, sentía algo parecido a la dignidad. No era mucho apenas, alcanzaba para comer y pagar mi lugar en el albergue, pero era mío. Nadie me lo había regalado, nadie me lo había dado por lástima, lo había ganado con mi propio esfuerzo. Si alguna vez has tenido que empezar de cero, déjame un like y suscríbete, porque sé exactamente lo que se siente ganar cada peso con sangre, sudor y lágrimas. A los 3 meses, logré juntar suficiente para rentar un cuartito en una vecindad de Iztapalapa. Era minúsculo, con paredes descascaradas y un colchón que probablemente tenía más años que yo. Pero era mío. Lloré la primera noche que dormí ahí, no de tristeza sino de alivio. Por primera vez en meses, pude cerrar una puerta y sentirme segura.
No tenía que guardar mis cosas en un locker. No tenía que compartir el baño con extrañas. No tenía que escuchar los ronquidos o las pesadillas de otras personas. Era mi espacio, por pequeño y humilde que fueran, y eso lo cambió todo. Poco a poco empecé a recuperar pedazos de mí misma. Me compré ropa en el tianguis, nada fancy, pero limpia y presentable. Empecé a cuidar mi pelo otra vez, a lavarme la cara con algo más que jabón barato. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana limpiando oficinas. Y aunque el cansancio era brutal, cada peso extra me acercaba más a la estabilidad. Dejé de sentir vergüenza cuando alguien me preguntaba dónde vivía. Dejé de esconderme y una tarde, mientras barría un pasillo vacío en la tienda, me sorprendí tarareando una canción. Hacía meses que no hacía eso, meses que no sentía algo parecido a la paz. Pasó casi un año completo antes de que dejara de pensar en mi mamá todos los días. Al principio, era una herida abierta que palpitaba con cada recuerdo su voz fría, la puerta cerrándose, el sonido de mis pasos alejándose de lo que alguna vez llamé hogar. Pero con el tiempo, el dolor se transformó en algo diferente. Dejé de preguntarme por qué no me quiso y empecé a preguntarme por qué necesito que me quiera. Esa pregunta lo cambió todo, porque me obligó a confrontar una verdad incómoda. Había pasado toda mi vida buscando la aprobación de alguien que nunca me la iba a dar. Y en el proceso, había olvidado aprobarme a mí misma. Si alguna vez te has dado cuenta de que estabas viviendo para la validación de otros, suscríbete y déjame un like pork. Entiendo lo difícil que es romper ese patrón. Empecé a ir a terapia gratuita en un centro comunitario cerca de mi vecindad. La psicóloga, una mujer joven llamada Sofía, me ayudó a desmenuzar años de rechazo emocional que no solo venían de esa noche, sino de toda una infancia sintiendo que nunca era suficiente. Tu madre proyectó sus propias frustraciones en ti, mi Jishun Jiao. Eso no significa que haya algo malo contigo. Significa que ella no pudo con su propia vida y necesitaba un chivo expiatorio. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Toda mi vida había interiorizado su rechazo como si fuera un reflejo de mi valor, pero Nulu era un reflejo del suyo. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en el tianguis. Escribía toda mi rabia, mi tristeza, pero también mis pequeñas victorias. El día que un cliente en la tienda me agradeció con una sonrisa sincera. La tarde que mi vecina, doña Carmen, me regaló un tamal porque se le habían pasado las manos. Las noches en que me dormía tranquila, sin pesadillas. Poco a poco, esas páginas se llenaron de algo que no esperaban gratitud, no por lo que me había pasado, sino por quién me estaba convirtiendo. Estaba aprendiendo a ser mi propia red de seguridad. Y eso, descubrí, era más poderoso que cualquier amor materno que nunca tuve. A los 18 meses de haber salido de casa de mi mamá, algo había cambiado en mí, no solo por dentro. La gente empezó a notarlo. Mi jefe en la tienda me ofreció un puesto de supervisora con un pequeño aumento de sueldo. No era gran cosa, pero para mí significaba que alguien confiaba en mí, que veía valor en mi trabajo. Acepté sin dudar. Empecé a tomar decisiones, a coordinar turnos, a resolver problemas y descubrí que era buena en eso, que tenía una capacidad de liderazgo que nunca había explorado porque siempre había estado demasiado ocupada sintiéndome pequeña. Si alguna vez has descubierto una fortaleza que no sabías que tenías, suscríbete al canal y déjame un like pork. Lo que sigue es aún más fuerte. Con el aumento, pude mudarme a un departamento un poco mejor, todavía modesto, pero con una cocina funcional y ventanas que dejaban entrar luz natural. Compré plantas, cuadros baratos del mercado, una lámpara de pie. Por primera vez en mi vida adulta, decoré un espacio que sentía como mío. Invité a Daniela a conocerlo y casi llora cuando lo vio. «No puedo creer lo lejos que has llegado», me dijo abrazándome fuerte. Y tenía razón, había llegado lejos. No tenía mucho nadao, dilujos, nada de lo que otras personas de mi edad presumían en redes, pero lo que tenía lo había construido yo, y eso no me lo podía quitar nadie. También empecé a estudiar de nuevo. Me inscribí en cursos en línea gratuitos de administración y marketing digital. Estudiaba en las noches después del trabajo, con los ojos cansados, pero la mente hambrienta. Quería más. No por demostrarle nada a mi mamá, eso ya no importaba, sino porque me lo debía a mí misma, porque merecía una vida mejor. Y lentamente, paso a paso, esa vida empezó a materializarse. Empecé a caminar diferente, a hablar con más seguridad. La vergüenza que había cargado como una segunda piel empezó a desprenderse. Y en su lugar creció algo sólido, inquebrantable respeto por mí misma. 3 años después de aquella noche, mi vida ya no se parecía en nada a lo que era. Seguía en la misma ciudad, pero emocionalmente vivía en otro planeta. Tenía mi pequeño departamento, un puesto estable como supervisora y varios clientes que con el tiempo se convirtieron en contactos importantes. Uno de ellos,
Un señor llamado Ricardo, que tenía una cadena de cafeterías, me ofreció manejar la sucursal nueva que pensaba abrir. Cuando me lo propuso, sentí ese viejo reflejo de pensar, ¿yo? Pero lo callé de inmediato. Ya no era la misma chica que salió llorando de casa de su madre. Sí, puedo hacerlo, le dije con voz firme. Si alguna vez te diste cuenta de que ya no eres la persona rota que fuiste, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene es la parte que jamás imaginé que viviría. Los meses siguientes fueron una locura de trabajo, aprendizaje y desvelo, pero también de orgullo. Dirigir esa cafetería me obligó a confiar en mí, a tomar decisiones todos los días. Contraté personal, armé horarios, resolví conflictos. Un día, mientras revisaba inventarios en la computadora, me llegó una notificación de Facebook en alguien me había buscado por mi nombre completo. No era amiga. No era contacto. Era ella, Leticia. Mi corazón se detuvo un segundo. No aceptó la solicitud, solo la vi ahí, flotando como un fantasma del pasado tocando la puerta. Por primera vez, fui yo quien decidió no abrir. Lo curioso fue que, al ver su nombre, ya no sentí ese nudo en la garganta de antes. No hubo lágrimas, no hubo rabia descontrolada. Solo una mezcla rara de distancia y claridad. Me di cuenta de que, en esos 3 años de silencio, había construido algo más grande que el dolor que me dejó. Había construido una vida en esa olvidado. Ella ya no era el centro. Era apenas un capítulo oscuro. Importante, sí, pero pasado. Cerré la notificación, respiré hondo y seguí trabajando. No sabía que ese pequeño clic iba a ser apenas el inicio de algo mucho más intenso, porque el verdadero choque aún no llegaba. La primera vez que volví a escuchar su voz no fue en persona, sino por teléfono. Estaba en la trastienda de la cafetería, revisando un pedido de proveedores, cuando sonó mi celular con un número desconocido. Normalmente no contesto, pero ese día, no sé por qué, lo hice. Bueno, dije distraída, todavía con la mente en las facturas. De otro lado, un silencio corto, incómodo, y luego una voz que reconocería aunque pasaran 100 años. Anola, Mariana. Sentí cómo se me lava la sangre. Era mi madre, An Leticia. Si alguna vez has tenido una llamada que te revuelve el pasado, suscríbete y déjame tu like, porque lo que estás a punto de escuchar todavía me pone la piel chinita. Por un momento no pude decir nada, solo escuchaba mi propia respiración y el latido acelerado en mis oídos. ¿Quién habla?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soy yo, tu mamá, respondió, con un tono que nunca antes le había escuchado, tan inseguro. No era la mujer fría y firme que me había echado a la calle, era alguien más, alguien que dudaba de sus palabras. ¿Me dieron tu número?, continuó. Una vecina dijo que trabajas en una cafetería importante, que te va bien. Hubo una pausa larga, como si le costara tragar el orgullo. Quería saber cómo estás. Algo dentro de mí se partió y se acomodó al mismo tiempo. Durante años había soñado con ese momento, imaginando todo lo que le diría, el reclamo, el enojo, las palabras que se me quedaron atoradas aquella noche. Pero ahora que la tenía al otro lado de la línea, no sentí ganas de gritar, sentí cansancio. Sentí distancia. Estoy bien, respondí al fin. Trabajo en vivo sola. ¿Estoy bien? En ella soltó un suspiro que casi sonó a sollozo. Me alegra, murmuró. Luego, con la voz temblorosa, añadió Ann, me gustaría verte si tú quieres. En ese instante entendí que el poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que pedían, era ella, y lo que decidiera hacer con eso iba a cambiarlo todo. Acordamos vernos un domingo por la tarde en una cafetería del centro. No en la que yo manejaba, sino en una neutral donde ninguna de las dos tuviera ventaja emocional. Llegué 10 minutos antes, más por costumbre que por ansiedad. Me senté cerca de la ventana, con las manos entrelazadas sobre la mesa para que no se notara que me sudaban. Cuando la vi entrar, tardé un segundo en reconocerla. Leticia se veía más baja, más delgada, como si los años le hubieran ido quitando pedazos. Caminaba con una mezcla de orgullo roto y nerviosismo evidente. Si alguna vez te has sentado frente a alguien que te rompió el alma, suscríbete y deja tu like, porque este tipo de encuentros no se olvidan jamás. Se acercó despacio, sosteniendo su bolsa como si fuera un escudo. Hola, Mariana, dijo, y su voz sonó más suave de lo que recordaba. No nos abrazamos, no hubo lágrima de telenovela, solo un saludo tensamente educado entre dos desconocidas que compartían sangre. Se sentó frente a mí, evitó mi mirada unos segundos y luego por fin la sostuvo. Ahí estaba la mujer que me echó a la calle sin temblarle la mano. Pero también estaba otra cosa, algo nuevo en sus ojos, a miedo. Miedo a lo que yo pudiera decir, a lo que pudiera negarle, a la versión de mí que ya no controlaba. Los primeros minutos fueron pequeños comentarios incómodos, el tráfico, el clima, lo típica que estaba la ciudad ese día. Luego vino el silencio pesado, ese que anuncia que ya no se puede rodear más el tema. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, empezó ella,
con la mirada clavada en la taza de café, y pero quería pedirte perdón. La palabra perdón se quedó flotando entre nosotras como un globo a punto de reventar. No contesté de inmediato. La veía moverse, jugar con la servilleta, morderse el labio, y por primera vez sentí algo que jamás creí sentir hacia ella: lástima. Y eso, de alguna forma, dolía aún más. ¿Perdón por qué exactamente?, pregunté a Ofin con la voz más tranquila de lo que yo misma esperaba. Ella levantó la mirada sorprendida, como si hubiera esperado un estallido, un reclamo, un drama. Por aquella noche, dijo, por todas las noches, antes de esa, por no saber ser tu madre. Su sinceridad me tomó fuera de guardia. No era la Leticia defensiva que conocía, la que siempre tenía una excusa, un reproche, un es tu culpa. Esa mujer que tenía enfrente parecía más una alumna regañada que una madre pidiendo redención. Si alguna vez has estado en el lado donde tú decides cuánto de ti entregas, suscríbete y deja tu like, porque este fue el momento en que entendí qué tan cara es la paz interior. No te voy a mentir, le dije, respirando hondo. Lo que hiciste me destruyó. Dormí en parques, en albergues, pasé hambre. Pensé muchas veces que hubiera sido mejor no haber nacido. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no aparté la mirada, Han. Pero también, gracias a eso, aprendí a vivir sin ti. Aprendí a trabajar, a cuidarme, a quererme sola. Todo lo que soy ahora lo construí después de que cerraras esa puerta. Ella sollozó bajito, llevando la mano a la boca como si quisiera contener el sonido. Yo no sabía que llegaría tan lejos, murmuró. Creí que ibas a regresar. Creí que se detuvo, como si por fin se escuchara a sí misma. Hubo un silencio largo, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio lleno de decisiones. Me di cuenta de que tenía dos caminos. Podía usar ese momento para vengarme, para devolverle todo el dolor multiplicado por 10, o podía poner un límite claro y, al mismo tiempo, soltar el peso que llevaba cargando años. Te perdono, dije despacio, saboreando cada sílaba. Ella me miró con incredulidad. De verdad, asentí, te perdono, pero eso no significa que podamos hacer como que nada pasó. No quiero volver a ser tu hija como antes. No quiero volver a esa dinámica. Si vamos a tener algo, tendrá que ser nuevo, y si no, está bien también. En sus ojos vi cómo se rompía y se recomponía al mismo tiempo, y supe que, por primera vez, el control de mi historia estaba completamente en mis manos. Salí de esa cafetería con una sensación extraña en el pecho, como si me hubieran quitado un abrigo pesado que llevaba años pegado a la piel. No estaba eufórica, no había música épica sonando en mi cabeza. No sentí esa satisfacción de gané que tantas veces imaginé cuando fantaseaba con el día en que mi mamá se arrepintiera. Lo que sentí fue algo mucho más silencioso, pero infinitamente más valioso en ligereza. Me di cuenta de que la verdadera revancha no fue verla llorar ni escucharla pedir perdón. La verdadera revancha fue llegar a ese momento convertida en una mujer que ya no dependía de su amor para existir. Si alguna vez descubriste que tu victoria era simplemente estar en paz contigo misma, suscríbete y deja tu like, porque esa es la clase de revancha que de verdad cambia vidas. En los días siguientes, mucha gente me preguntó si iba a reconstruir la relación con mi mamá. Daniela, por ejemplo, no podía creer que la hubiera perdonado tan fácil. Pero no fue fácil. Nadie vio las noches en que me dormí abrazando una almohada, preguntándome qué tenía de malo. Nadie estuvo ahí las veces que tuve que elegir trabajar en lugar de derrumbarme. El perdón no borró nada, no justificó nada. Lo único que hizo fue devolverme el control sobre cómo quería seguir viviendo. Yo ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la decisión, y esa diferencia lo es todo. Con el tiempo entendí que la revancha que tanto había deseado verla sufrir, verla necesitarme me habría dado paz. Me habría encadenado a ella de otra forma. Si yo me convertía en el espejo de su crueldad, ¿en qué me diferenciaba? Así que elegí otra cosa al poner límites claros, cuidar mi espacio emocional y permitirle estar en mi vida solo en la medida en que no volviera a romperme. No fue un final de película perfecta, no nos abrazamos bajo la lluvia, no nos volvimos mejores amigas. Pero sí hubo algo real en una mujer que aprendió a no mendigar amor y otra que por fin entendió el costo de haberlo negado tanto tiempo. Con los meses, nuestra relación encontró un raro equilibrio. Nos llamábamos de vez en cuando, nos veíamos en alguna fecha importante, pero ya no era esa cuerda tensa que podía romperse con cualquier movimiento. Ahora era algo más honesto en dos adultas con una historia dolorosa, intentando no repetirla. A veces Leticia metía la pata con algún comentario pasivo-agresivo y yo, en lugar de explotar o tragarme el enojo, le decía: eso no está bien. Si quieres estar en mi vida, necesito respeto. Y lo más sorprendente no fue que lo entendiera, fue que empezó a corregirse.
Tarde, sí, pero lo hizo. Si en algún momento has intentado construir algo nuevo sobre ruinas viejas, suscríbete y deja tu like porque vivir esto no es fácil, pero sí posible. Lo más importante, sin embargo, no fue lo que pasó entre ella y yo, sino lo que pasó dentro de mí. Dejé de definirme como la hija que fue echada de su casa y empecé a verme como la mujer que se construyó sola después de que la tiraron al vacío. Volví a la universidad con horarios flexibles, terminé mi carrera y empecé a pensar en proyectos propios. Un día, mientras cerraba la cafetería, me escuché decir en voz alta, «Ann, lo lograste». No porque hubiera alcanzado la perfección, no porque ya no doliera nada, sino porque por fin había entendido algo que me tomó años a mi valor. Nunca estuvo en manos de mi madre, siempre estuvo en las mías. Y después de todo eso, entendí algo que jamás voy a olvidar. A la justicia más profunda no siempre es ver caer a quien te lastimó, sino verte a ti misma, de pie, sin odio, sin necesidad de demostrar nada. Esa es la verdadera libertad. No sé qué historia te trajo hasta aquí, si fuiste rechazado por tu familia, traicionado por alguien cercano, o simplemente cargaste con un dolor que nadie vio. Pero si estás escuchando esto, significa que sigues de pie. Y créeme, eso ya te convierte en alguien mucho más fuerte de lo que te imaginas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta no es solo la historia de una madre que echó a su hija a la calle. Es la historia de cómo el rechazo más duro puede convertirse con el tiempo en el impulso más fuerte para reconstruirte. No te voy a mentir, hubo momentos en los que pensé que no iba a salir de esa, en los que el dolor pesaba más que cualquier esperanza. Pero hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo la noche en que me cerraron una puerta en la cara. Veo todas las puertas que aprendí a abrir yo sola después de eso. Y si algo de todo esto se parece a lo que tú has vivido, suscríbete al canal y deja tu like porque aquí no estás solo, aquí tu historia también cuenta. A veces me preguntan si me arrepiento de haberla perdonado, de no haber buscado una revancha más dura, algo que sonara más espectacular. Pero la verdad es que la revancha que elegí fue mucho más silenciosa y, al mismo tiempo, mucho más radical: aprender a vivir sin rencor. No digo que sea fácil ni que todo el mundo tenga que hacerlo igual. Cada historia es distinta, cada herida tiene su propio idioma. Por eso hoy quiero dejarte con estas preguntas, más que con una respuesta cerrada. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que la revancha trae paz o solo más dolor? ¿Sientes que yo fui demasiado lejos o tal vez no lo suficiente? Si quieres más historias reales como esta, de familia, traición, revancha y sanación, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en los próximos videos es aún más fuerte y puede que te veas reflejado más de lo que imaginas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no estás solo y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento en que tú decidiste dejar de mendigar amor. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar no solo mi voz, sino lo que hay detrás de ella. Nos vemos en la próxima historia.